Te invitamos a efectuar ideas de cambio positivo para tu vida con la periodista, conferencista, life coach y escritora Mirna Pineda. Esto es Creer y Crear Éxito. ¡Comenzamos! No cabe duda que todos los días podemos elegir cómo queremos sentirnos, qué podemos alcanzar. Es una decisión personal, no depende de nadie más, depende de nosotros, de cómo queremos enfrentar la vida, cómo podemos maniobrar la vida. Hoy les agradezco mucho que se estén conectando y que me den la oportunidad de compartir un tema que me gusta mucho, porque yo también lo viví, también estuve allá adentro y sé que se puede salir, que es la victimitis. Sí, la victimitis es una enfermedad y me río porque no es que esté catalogada como una enfermedad, sino esto es una metáfora. La victimitis aguda es una enfermedad contagiosa, muy contagiosa, casi como el COVID y puede ser mortal también como el COVID. ¿Qué es la victimitis aguda? La victimitis se refiere a las personas que se quedan como víctimas, que se sienten víctimas, que fueron víctimas, pero que siguen viviendo como víctimas de lo que les pasó. Quiero aclarar algo que es bien importante. Cuando somos niños y hubo situaciones de abusos de cualquier tipo, abuso físico, emocional, mental, financiero, sexual, de niños sí hay víctimas. ¿Ok? Sí son víctimas, porque no conocen, no tienes herramientas, no sabes cómo responder, no sabes cómo reaccionar. Y sí se puede decir que en la infancia somos víctimas, podemos ser víctimas. El asunto es que cuando crecemos, cuando somos adultos, si seguimos sufriendo por lo mismo que nos pasó y seguimos repitiendo la historia y contándola como víctimas, padecemos de victimitis. A ver si me explico, ¿sí? No estoy diciendo que el hecho no haya sucedido. O sea, si hubo abuso sexual, abuso emocional, abandonos, muertes, eso ya existió. El asunto es que, por lo general, se elige seguir viviendo en ese pasado, con ese mismo dolor, más lo que le vamos agregando, porque no es una sola historia, va tejida de muchas otras. Y entonces es una cadena, se forma una cadena de emociones negativas porque tienen un impacto, no porque la emoción en sí sea mala, sino porque tienen un impacto a nivel físico. Y cuando volvemos a recrear la historia una y otra vez, el cuerpo vuelve a responder con niveles similares de intensidad y segrega sustancias, cortisol, adrenalina, o sea, nada que nos ayude a sentirnos ligeros y alegres, sino todo lo contrario. Y entonces volver a contar la historia una y otra vez es volver a enfermarnos, volver a encadenarnos a emociones que no construyen, sino que destruyen la visión de lo que queremos en la vida. Y es ahí cuando, a manera de broma, vamos a decir, le llamamos a esto victimitis, porque hay gente que vuelve a contar la misma historia una y otra vez y que compite a ver quién tiene la peor historia de vida, ¿sí? No sé si han escuchado, yo tenía una tía que así iba a la casa y era una competencia con mi mamá y mi mamá decía, nunca le gano. Si mi mamá decía, ay, verá cómo me dolía la cabeza. Estuve todo el día con dolor de cabeza. Uy, eso no es nada, decía mi tía. Yo tuve migraña los 7 días de la semana, no podía ni dormir. O si mi mamá decía, ay, no me salió bien este guisado. No tenía muy buen sabor. Uy, eso no es nada. A mí se me quemaron hasta los frijoles. O sea, no había forma de que le ganaran en la competencia de que a quién le iba peor. Y era una historia de tormentos y de
pesadumbre, el mismo cuerpo, la postura corporal de mi tía en ese entonces, ya falleció, que en paz descanse, era todo echado así hacia adelante, todo era encogido, todo era sufrimiento, porque la postura corporal pues determina mucho nuestra actitud. Y es interesante porque podemos cambiar la actitud cambiando la postura. Muy interesante eso, ¿no? Pero no, hay gente que se queda, no, así soy y así me voy a quedar y así voy a hacer por el resto de mi vida. Podemos cambiar. Esa es la buena noticia, que podemos hacer cambios sustanciales cambiando lo que pensamos, por lo tanto lo que sentimos, los resultados que tenemos, a menos de que quieran seguir jugando a la víctima. Porque no estoy diciendo, ya claro, ¿sí?, que no se trabaje en sanar esas historias de abusos y de dolor y de abandono y de tantas cosas que suceden a lo largo de nuestra vida. Es importante trabajar en eso. Y es ayudarnos a nosotros mismos a dejar de ser víctimas. No de la situación que sucedió, ojo, sino de las emociones que están ligadas a esa situación. Porque si al momento que yo recuerdo, vamos a decir, o sea, una situación con mi papá me peleaba yo mucho, y me acuerdo de esa situación, y vuelvo a sentir eso, ese mismo sentimiento, quiere decir que no es sanado. Y quiere decir que en ese momento vuelvo a ser víctima de la emoción, no del hecho, ¿ok? Porque el hecho ya pasó, sino de la interpretación que yo tengo de ese hecho. El hecho no lo voy a cambiar. Lo único que se puede cambiar es la forma en la que yo interpreto ese hecho para sentirme mejor conmigo misma, para comprender. Y por eso los procesos de perdón son tan importantes. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Les pongo un ejemplo con una frase que le voy a pedir a Javier que la ponga, porque es una frase que leída de cierta forma tiene un significado y leída de otra forma tiene otro significado. Esa la vi hace unos días, ya la había visto en redes. Primero lo vamos a leer de arriba hacia abajo, ¿sí? Y el texto dice así: esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esta. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Esa es una versión pesimista, leída así, de arriba hacia abajo. Y ustedes me van a decir, pero es que así es. No hay otra forma de ver esa misma situación. Es una versión pesimista. Pero resulta que si ahora la leemos de abajo hacia arriba, escuchen bien, todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Se fijan la diferencia? Uno es una visión, una óptica, una percepción pesimista. El texto no ha cambiado en lo absoluto, pero es diferente leerlo de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba la visión cambia totalmente. La percepción cambia. Es una visión optimista, es una percepción optimista. Y así sucede en la vida. La pregunta es ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En la parte pesimista, en la que nos produce sensaciones y emociones de enojo, de rabia, de frustración, de coraje, y el cuerpo reacciona y seguimos produciendo cortisol y adrenalina y todas estas hormonas que nos preparan para la pelea, ¿sí? Nos preparan para algo difícil, pero que nos dejan en una sola visión de dolor, ¿sí? Una visión pesimista de la vida? El mismo texto, leído de abajo hacia arriba, es otra percepción totalmente diferente. Es una percepción optimista y no cambió en lo absoluto. Nada cambió el hecho. El texto está exactamente igual. ¿En qué se fijan los que padecen de victimitis? En la parte pesimista.
¿sí? No puedo, no hay, no me alcanza, no tengo, no me va a salir, soy un tonto, soy una tonta, no tengo los recursos, no tengo los papeles, esto es muy complicado. Es en eso fijan el enfoque y se colocan como víctimas porque de esa manera llaman la atención, ¿sí? Porque los demás van a estar alrededor si tienen gente que los aprecia. No, hombre, tú puedes, tú eres capaz, tú lo vas a hacer, verás que sí es posible. No, no, no me va a salir, me voy a equivocar. Claro que te vas a equivocar. O sea, las equivocaciones van de la mano con la vida. Vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar. Nada más que hay gente que se queda con ese mismo pensamiento que es un paradigma. Básicamente un paradigma es una idea, es una creencia de la cual nos aferramos y si no cambiamos ese paradigma, así vamos a vivir por el resto de la vida. Darle la vuelta, tener otro enfoque, nos amplía la visión. Y eso aplica en el terreno personal, en el terreno de los negocios, en el terreno de la política, ¿sí? También de la política, aunque no es un tema así como que muy grato, es igual, es la visión que tienen unos y la visión que tienen otros. Lo vemos en los partidos políticos, es impresionante cómo el mismo hecho tiene diferentes percepciones dependiendo del partido, ¿sí? Unos lo ven como una tragedia y otros los ven como una oportunidad, unos los ven como una mentira y otros los ven como verdad. Y depende de la percepción que tenemos. Y eso nos da la posibilidad de elegir si quiero ser víctima o si quiero ser responsable de lo que quiero pensar y de lo que quiero sentir. ¿Me explico? A ver, dice Melissa, hace mucho que no sabía de ti. Ariana, Ari, qué gusto verte también. Dana también está por aquí. Dice Melissa, hace mucho que no sabía de ti, ¿eh? Dice ella, no hace mucho y para siempre recordaré que me dijiste, quítale la emoción a lo que estás leyendo. Yo lo entendí así, bájale a tu rollo y no seas exagerada. Y era verdad, yo le ponía el tono al texto. Sí me acuerdo cuando te dije eso, sí. O sea, yo le dije, quítale la emoción, porque recuerdo que era así como, entonces, no voy a decir el texto que me dijiste, pero, y entonces me dijo, ¿qué te crees tú que eres? O algo así, pero le puso todo el drama, ¿sí? Todo el drama al texto. Y eso, si le quitan esa parte de la emoción, es sencillamente un texto. El día de ayer estábamos en la cena, aquí en casa, y estaba aquí mi hija menor, está unos días con nosotros, y eso es un regalazo, porque pues ahora estamos mi esposo y yo, andamos de lado para otros, pero cuando vienen las hijas es un regalo, y vinieron para el Día del Padre, que fue un regalo muy padre. Y a la hora de la cena, nosotros tenemos la costumbre desde hace muchos años que es el momento en el que conversamos, en el que cómo te fue, qué hiciste, qué fue lo bueno, qué fue lo que no fue tan bueno, qué aprendiste el día de hoy. Y una de las cosas que nos compartió nuestra hija era que a veces había dramas en las relaciones dentro del trabajo, porque hay personas que les gusta hacerse las víctimas, ¿no? Y nos platicó la situación en la que una de las compañeras están a la hora del trabajo y le manda textos, porque hacen home office, ¿sí? Trabajan desde casa. Y le mandaba textos y le decía, es que yo creo que fulanita de tal está haciendo esto y estoy muy molesta porque ella ha hecho esto y esto. Dice, y dijo nuestra hija, yo no sé cómo reaccionar, dice, porque es una situación que a mí no me compete, no me toca resolver, pero ella me escribe de cómo se siente y tampoco le puedo decir, deja de molestar, ¿no? Y entonces dice, ella me dijo, yo me siento muy mal porque me dice cosas y yo me siento que yo tengo que ayudarla. Y yo, una de las cosas que le explicaba es que en términos de neurolingüística o de programación, o de inteligencia emocional, emotional intelligence, el hecho de quitarle los pronombres posesivos y la carga emotiva a los textos, no saben cómo aligera esto. Y es lo mismo que me está diciendo Melissa. Cuando tú le quitas
la emoción al texto, porque la emoción se la estamos poniendo nosotros. El texto está sencillamente escrito. La emoción la ponemos nosotros. Pero cuando además a la hora de compartirlo decimos, es que me dijo, me insultó, me dijo que yo no era importante, me lastimó. Vamos a trabajar nada más con eso, ¿sí? Que es parte de lo que le decía yo a mi hija. Porque ella decía, me dice cosas y yo no sé cómo arreglarlas. Le dije, ok, quítale el posesivo a esa frase. Y entonces me decía ella, ¿cómo? ¿Cómo? Porque ella entiende más inglés, ¿no? Y le decía yo, quítale el yo, me, conmigo, ¿sí? O el me, myself, ¿sí? Y entonces la misma frase dicha, me dice cosas, quitándole el posesivo, sencillamente queda, dice cosas. Y en ese momento ya no es personal. ¿Me explico? Y entonces en ese momento, la persona que se siente víctima de esa situación puede ser libre, porque resulta que es diferente, se percibe diferente si decimos, fulanita de tal dijo cosas, a fulanita de tal me dijo cosas. ¿Me explico la diferencia? Quitándole el posesivo ya no es personal, ya no somos parte de esa bronca y ya nos quitamos ese hecho de sentirnos víctimas porque, ay, yo hice o dije o me siento mal por lo que me dijeron. No, ¿sí? La otra persona dice o hace, aun cuando les haya mentado la madre, ¿ok? Si le quitan el posesivo, en lugar de decir me mentó la madre, le quitan el me y es mentó la madre. Si yo cacho esa mentada, entonces es mía. Si no, la mentada le pertenece a la persona que la envió. ¿Me explico? Y eso nos ayuda a quitar. Y es lo mismo a quitarle la emoción que en este caso Melissa interpretó. Yo lo entendí así, bájale a tu rollo y no seas exagerada. Y vuelvo al texto, fíjate Melissa, a ver si me sigues oyendo ahí. Voy a leer el texto con drama, ¿ok? Que es para eso pues también estudié teatro. Entonces fíjense este mismo texto. Con drama, ¿sí? Con emoción. Ay, esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Eso es drama, ¿ok? Eso es drama. Eso es emoción, es ponerle toda esa carga de dolor, de frustración, de coraje a un texto planito, ¿sí? El mismo texto, de abajo para arriba, con emoción. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Es la misma frase, con diferente emoción. No cambia la frase, cambia la forma en la que se dice y la forma en la que se interpreta. Y ustedes me van a decir, pero es que no lo leíste igual. Ok, voy a leerlo con drama, otra vez, Javier, please. Voy a leerlo con drama. Ya leí con drama pesimista, ¿sí? Ahora voy a leerlo con drama optimista. A ver si sale. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Es drama, pero es un drama optimista, ¿sí? ¿Se fijan? El drama, la emoción, es básicamente la emoción. ¿Quién está ahí? Melissa. Gracias, Melissa. La emoción que le ponemos a lo que leemos y me acordé también porque mi hija dijo que antes, dice, he aprendido, antes me estresaba mucho, nos dijo ayer, porque si alguien ponía, por ejemplo, un punto, ok, punto, ella sentía que era, ya no me quiere hablar, ya no quiere, porque hay muchas interpretaciones en el texto. Y eso al interpretar desde el punto de vista pesimista, de ya no me quiere, ya no quiere hablar conmigo, ok, punto, significa que
que nada, no quiere nada conmigo. Y sencillamente la persona puso ok, punto, y listo, o sea, no pasó nada más, pero interpretamos como víctimas, interpretamos desde el dolor, interpretamos desde el pesar, en lugar de dejar de suponer y en un momento dado preguntarle a la persona, oye, cuando le pusiste ok, punto, ¿estabas enojada? Pregunten, dejen de hacer suposiciones. La otra persona puede decir, sí, sí estaba enojada. Y, ok, ahora sí ya sé cómo te sientes. O puede decir, no, se me fue un dedazo. A mí cada rato se me van así de, ¿sí? O escribo cosas que no son. Pero hay que preguntar, porque de lo contrario, solamente asumimos una posición de víctima en lugar de una posición de responsabilidad para aclarar las situaciones, para dejar nosotros mismos de exagerar a través de los textos. Es más, los emojis. Los emojis ahora es un caos, porque antes había como 10 emojis cuando empezaron a salir, ¿no? Antes ni emojis había. Y teníamos que decir, me siento triste cuando no estás. Pues ahora es una carita, ¿no? Estoy triste. Pero ahora hay tantos emojis que yo honestamente no los conozco todos. Y de repente cuando salen y mandan unos, yo digo, ¿qué esto que quiso decir? Porque no lo entiendo. Y ahora no solo son los emojis, sino las, ¿cómo se llaman las otros? Gifties se llaman, los que pones así también, que brincas y bailas. O sea, ya ni siquiera tenemos que expresar las emociones y eso me parece muy, muy, muy delicado, no grave, delicado. Porque no saber expresar las emociones, no saber gestionar las emociones, es lo que sí nos puede llevar a estados de ansiedad o de tristeza o de depresión porque porque nada más suponemos lo que la otra persona quiere decir o pensar. El día de hoy este fue el post que hice. Se agradecemos por dejar de suponer y mejor preguntar, mejor hacer preguntas. Hey, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Hice algo que te molestó? Corrígeme si me equivoco. No saben cómo me costó a mí meter esa frase en mi vocabulario y eso lo hice después de que leí un libro que así se llama, Corrígeme si me equivoco, y habla sobre las relaciones de pareja, cómo negociar en pareja. Es de un italiano, corrígeme si me equivoco, de Aldo Nardión, algo así, no recuerdo ahorita el nombre. A lo mejor Javier es más rápido que yo en eso. Para dejar de ser víctimas, para ser responsables de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Y eso se logra a través del conocimiento de la inteligencia emocional, de leer, de cambiar de amistades, incluso de juntarse con gente que esté en la misma sintonía, porque es bien interesante cuando se hacen los cafés. Ahí está, miren, Giorgio, mire, casi latino, Giorgio Nardone se llama, sí. Corrígeme si me equivoco, es un libro que les súper recomiendo, es muy, muy interesante, y cuando yo lo leí, de esto hace como unos, lo leí hace como 7 años, más o menos, y esa es una frase que yo no podía decir. O sea, a ver, corrígeme si me equivoco. Era como, me sentía tan vulnerable de decirle a alguien, o sea, de ponerme en evidencia que me había equivocado, me costaba mucho trabajo. Y cuando leí ese libro, dije, wow, qué poderoso son estas frases. Y empecé a decir, corrígeme si me equivoco, y mi marido casi le da un infarto, porque era una frase que yo no decía, porque me puse ya en el lugar de responsable, en el lugar de víctima, porque como víctima es, no me entiendes, no me comprendes, no sabes lo que yo estoy diciendo, no te pones en mi lugar. Esa es una posición de víctima. Y una posición de responsable es, mira, me siento así y asá, entiendo y comprendo que no sentimos igual, solamente quiero que lo sepas para que te enteres cómo me siento, pero no porque yo considere, ¿ok? Y esto es punto, hay que ponerle un punto ahí. Esto es para ser responsables de nuestros resultados, de nuestras emociones, de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias. Yo recuerdo que antes era, mira cómo me tienen. ¿Se acuerdan esa frase de, mira estas canas verdes que tengo, que jamás han sido verdes? ¿Ok? Nunca han sido verdes. Tenemos canas porque pues, tenemos canas y algunas pues las pintamos ahí para que medio se disfracen, pero las canas nunca son verdes.
Pero en esa frase de víctima, ¿sí? Cuando alguien decía, mira cómo me tienes la cabeza llena de canas verdes, que no era cierto, pero que lleva esa frase un montón de carga de víctima, la persona se siente culpable porque mire nada más cómo está la cabeza de mi papá o de mi mamá o de mis hermanos o de mi pareja con las canas verdes por mis imprudencias, ¿no? Pero nos enseñan a ser víctimas, es parte de la programación que recibimos desde que somos pequeños, son frases que incluso ahora nosotros de adultos las hemos repetido porque así las escuchamos, pero no porque sean ciertas, ¿ok? Porque siempre sacas canas verdes. Mentira, no existen las canas verdes. No hay canas verdes, eso es un Photoshop. Eso que están ahí, están pintadas, ¿ok? El asunto es que lo repetimos y nos ponemos en la posición de víctima otra vez. Mira, pobrecita yo. O la otra, el personaje este que se me olvida, que Javier, tú lo conoces, el que sale en la tele, Doña Lucha, creo que se llama, que es la representación típica de las madres mexicanas, así abnegadas y sufridas, que hacen todo por sus hijos, como víctimas, no como responsables. Nadie les dijo que lo tenían que hacer, fue una elección, fue una decisión. Ella, qué personajazo, me encanta porque es la representación de la víctima, de las mamás víctimas que se sufren y hacen todo por los hijos, pero con reclamo, eso es victimitis. Ese personaje es la apoteosis, o sea, lo máximo de la victimitis. Y nos da risa porque es un eco de las frases que nosotros escuchamos en casa. Dice Melissa, mi vida cambió desde esa llamada contigo, Mirna. Oh my God, ¿de veras? Qué maravilla escuchar esto. Hago mi mayor esfuerzo para no leer con drama. Bien, Melissa, bien por ti. Y te agradezco. Y entiendo, fíjate, me gusta porque dices, hago mi mayor esfuerzo para no leer con drama. No quiere decir que sea una prueba superada, sino que estás en el camino del aprendizaje, de dejar de poner el drama en los textos, en las llamadas, en los correos electrónicos. Es que me dijo que no sé qué. El drama se lo ponemos nosotros, el correo no tiene ningún drama, nosotros le ponemos el drama. Entonces me encanta, ándale esa, ay, me está dando, así, haz de cuenta, me está dando el infarto. Dice mi querida Ale Quiroz, que es una adorada, dice, por eso es tan fácil pelear en los grupos de WhatsApp o en Facebook. Sí, totalmente, porque pelean como víctimas, ¿no? Uno es responsable de lo que dice, no, le voy a cambiar aquí, Ale, para ayudar, para contribuir. No, uno no existe. ¿Uno quién es? Uno no es ninguno, uno no es nadie. Yo, o sea, a la hora de escribir es, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que el otro interpreta. Es usar un lenguaje de poder, ¿sí? Porque cuando yo digo uno, ya ve cómo es uno. Pues uno no es ninguno, uno no existe, uno no vino, uno no está viendo ni el programa. Entonces, un lenguaje de poder significa asumir la responsabilidad de lo que yo en este momento escribo. Y tienes toda la razón, es bien fácil engancharse en los grupos. Yo realmente en lo personal tengo un grupo en WhatsApp que son mis hermanos y un grupo del Club del Libro y un grupo que casi nunca participo, que son mis amigas más cercanas en Phoenix. Y párenle de contar. Porque además a mí me agobian los grupos de WhatsApp donde cada quien parece teléfono descompuesto. Uno dice una cosa, otro dice otra, para enterarte de qué fue lo que dijeron, que tienes que ir hasta arriba. Entonces yo mejor les escribo, les llamo, y no necesariamente por WhatsApp, porque luego me lo volvieron a clonar el mío, el WhatsApp. No el mío, es muy interesante porque lo que hacen es tomar la foto y crear una nueva cuenta con otro número de teléfono y decirle a la gente que, hey, ¿cómo estás? Soy Mirna, ¿cómo te ha ido? Y no soy yo, ¿sí? No les crean, porque volvieron a hackear mi cuenta. Entonces, sí, es muy fácil engancharse con cuestiones de política, por ejemplo. A mí me ataca de risa cuando entrar y ver si alguno está a favor del gobierno o no del gobierno y cómo se pelean y lo que se dicen
y luego se siguen y se rastrean. O sea, ¿para qué? ¿Cómo no somos capaces de decirlo de frente, por principio de cuentas? No vi ese post que pusiste, Javier, este último, que dice, y dime qué se siente estudiar administración de empresas y solo administrar un grupo de WhatsApp. Yo ni uno tengo ahí que me pusieron y que no me agrada mucho la idea de administrar. Bueno, aquí no me quiero perder en el tema. El caso es que cuando nos ofendemos, cuando nos sentimos así como muy vulnerables, actuamos como víctima. Y ser vulnerable es bueno, ¿eh? Y para esto lean a Brené Brown, que es una investigadora de las emociones, es de lo mejor que hay. Y Brené habla de la importancia de aceptar que somos vulnerables y que vulnerable no quiere decir que eres un fracaso, sino que estás preparando las condiciones, reconoces el estado actual en el que te encuentras para cambiarlo. Esa es la mayor fortaleza de ser vulnerable, reconocer lo que soy, lo que tengo, lo que hago, que soy factible de cambiar y allegarme de los recursos, de las herramientas, del conocimiento para hacer ese cambio. ¿Sí? Por eso ser vulnerable es bueno, es bueno. Nos han enseñado todo lo contrario. Es que hay tantas cosas. Esta mañana estaba conversando con un amigo español y allá en España la hora pues son 7 o 8 horas de diferencia y para él eran las 7 de la noche, para mí eran las 10 de la mañana. Y entonces en una de las pausas recordé, estábamos hablando de los paradigmas y de la importancia de cambiar los paradigmas para hacer cosas mejoras. Y él me decía, tenemos muchas creencias que no nos pertenecen, sino que son de nuestros tatarabuelos y no nos damos cuenta. Y una de esas creencias tiene que ver con España. Y a los mexicanos la conquista nos hizo mucho daño. Suena como muy romántico el nombre de la conquista, pero la conquista fue sangrienta, la conquista fue prácticamente casi el aniquilamiento, no se logró, pero de muchos grupos indígenas de México. Y yo recuerdo mucho que por años, hasta hace pocos años, nos seguían diciendo que España era la madre patria. No entré en ese tema con mi amigo, pero yo no creo que España sea la madre patria. Esa es una creencia que nos heredaron y que tiene que ver con sometimiento, con disposición para obedecer, palabras como por ejemplo el mande, ¿sí? Es bien interesante porque en inglés no existe esa palabra, no existe el mande. Tú le hablas a tus hijos y te dicen what. Y en inglés no tiene ningún problema que te digan what. Pero en español no se dice qué, se dice mande. Porque mande tiene que ver con esta etapa de sometimiento de las castas. Entonces, aunque no está totalmente definido, mande viene de, o sea, usted ordene, usted diga qué es lo que yo tengo que hacer. Y este tipo de creencias nos ubican otra vez como víctimas en lugar de ser responsables. Y nada más pónganse a pensar en toda la cantidad de creencias que tenemos que nos siguen colocando en el papel de víctima a lo largo de la vida. Como mamás es yo que todo lo sacrifiqué, por eso ese personaje es genial, yo que todo lo sacrifiqué y lo hice por ti y así me pagas, víctima, ¿sí? Ay, ya me está dando que les da a mi amiga Ceci, su mamá le daba no le daba el Tramaflax, le daba, ¿cómo se llamaba lo que le daba? Le daba algo, no era el soponcio tampoco. Ay, sí, era una enfermedad esa, no recuerdo. Pero ¿cuántas veces decimos, me va a dar un ataque, me estás dando que me dé un ataque, me va a dar parálisis, trombosis era lo que le daba a la mamá de mi amiga, le daba la trombosis. Cada que Ceci se le ocurría decir algo que no iba en contra de lo que su mamá decía, no me provocas, pero me da la trombosis. ¿Y cuántas mamás y cuántos papás no han usado ese recurso que es totalmente de víctima para chantajear a los hijos? Si tú te vas, me voy a morir. Si me dejas, no sé qué va a ser de mi vida. Y las canciones además lo
lo vuelven a decir, ¿sí? Lo repiten. Entonces, qué duro es que sigamos viviendo con mentalidad de víctima cuando el mundo está evolucionando a un paso tan acelerado y nosotros nos estamos quedando atrás si seguimos usando esos recursos de víctima, ¿ok? Dice Ale, lo mismo pasa con las publicaciones de Facebook, cuando se sube un meme y todos tus contactos creen que es una indirecta para ellos. Pobres. Están siempre para ser víctimas. Ale, bravo, brillante, sí. Cuando estamos a la defensiva, ¿sí? Estamos de víctimas, porque si tú me haces algo, yo te la reviro. Eso es ser víctima también. Y lo padre es identificar cuando estamos actuando como víctima y elegir dejar de serlo. Esa es la evolución, porque si la elección es, no, pues como ahora me están haciendo caso, pues me quedo de víctima, ¿sí? Porque para que se les quite, ¿sí? Para que vean lo que se siente. Eso no nos ayuda a evolucionar, ¿sí? Vamos para atrás como cangrejito, vamos para atrás. Es cómo evoluciono cuando reconozco que estoy actuando como víctima. Lo que me hizo mi marido, no me habló, no me llamó, me dejó de lado, me dejó en visto. Yo ni sabía que eso de que me dejó en visto, que son las palomitas ahí que salen en mi WhatsApp, yo no sabía que era eso, pero cuando alguien me dijo, es que me dejaste en visto, y yo, ¡ay, qué es eso! O sea, no tenía ni idea. Y se hacen una de interpretaciones como víctima. Es más, miren, antier, resulta que yo casi no reviso, tengo 2 páginas, y hay una página que la reviso muy poco, que es la página abierta, la página pública, que es Mirna Pineda Conferencista. Y ayer me di cuenta que tenía mensajes de hace 2 años que ni siquiera los había visto. Y uno de ellos era un señor que estaba muy ofendido porque me preguntaba algo. Y me lo preguntó como 3 veces, yo no lo vi. Y entonces me dijo, está bien. Ay, a ver si lo encuentro. Pero estaba muy ofendido él. Y me dijo así como, está bien, ya no te voy a molestar. Algo así dijo. Ay, no sé ni dónde está porque no sé cómo se llama. Pero era algo así como, si no me quieres contestar, no lo conozco, porque en esa página me llegan mensajes de otras personas, pero la respuesta era totalmente de víctima, ¿sí? Y entonces dije yo, bueno, lo más que puedo hacer, me puedo reír, pero no sería muy majadero. Le dije, yo te pido una disculpa porque no había visto estos mensajes. Y me contestó, estás disculpada. Y ya, listo, o sea, pero ahí me da la idea que esa persona, no sé ni de qué edad sea, pero está ofendido, entonces ahora está dolido, pero esa es su bronca, no es la mía, ¿ok? Los que se ofenden porque los dejan en visto son víctimas de un texto, caramba, víctimas de hasta del clima. Hay gente que es víctima del clima porque si está haciendo mucho calor se ponen de genio, como ahora en verano en Phoenix, ¿no? Y si está haciendo mucho frío o está nublado, se deprimen. Son víctimas de las circunstancias. Y eso es víctimas del clima, víctimas de las circunstancias, víctimas de si se levantaron por el lado izquierdo, por el lado derecho de la cama. Se convierten en víctimas de la vida. Y así no se goza, no se avanza, no se disfruta. ¿Sí? Es estar atado a las emociones y a obligar a los demás a sentirse responsables de cómo yo me siento. Si yo me enfermo es mi responsabilidad, no es de los demás. Yo he escuchado que dicen, por tu culpa me enfermé porque le bajaste tú al vidrio y entró aire frío y yo me enfermé. ¿Sabes? ¿Quién tenía el sistema inmune débil? ¿Sí? Es como el ejemplo que les pongo yo en algunos talleres que imparto, en algunos seminarios. Les digo, si yo te echo limón en la mano, ¿sí? Así en tu mano, si yo echo limón ahí, ¿qué sientes? Y me dice, puede haber respuestas que dicen, pues como pegajoso o fresco. Dije, ok, ¿te duele? Y me dice, no. ¿Por qué no te duele? Pues porque no tengo ninguna cortada, ¿sí? Perfecto, pero ¿qué sucede si yo te echo limón y tú tienes una cortada? Pues me va a arder, ¿ok? Y si te arde,
¿qué más vas a sentir? Pues me voy a enojar contigo porque tú me echaste limón. Esa es la respuesta que generalmente recibo. Y le digo, ok, entonces yo soy culpable o responsable de tu dolor. Y me dice, sí, porque tú me echaste limón. Y digo, ok, pero ¿quién tiene la responsabilidad de sanar la herida? Esa no es la responsabilidad del que te echa el limón. La responsabilidad de sanar cualquier tipo de herida es de la persona que lo tiene. Y herida me refiero a herida mental, herida emocional, herida física, herida financiera. La responsabilidad de sanar de las heridas es nuestra, no es de la otra persona. La persona que echó limón sencillamente fue un detonador para que tú te dieras cuenta que tienes esa herida. Porque muchas veces andamos por la vida con esas heridas y no las cuidamos, no las sanamos. ¿Sí? Seguimos caminando, actuando como víctimas y buscando que los demás sean los responsables de los resultados que yo tengo. ¿Sí? Ojo con esto. Es duro, sin embargo, así pasa. Y ya se me pasó el corte comercial. Javier, no sé si me has mandado un mensajito, pero no lo vi. Voy a hacer un pequeñito corte, agarren aire, ¿sí? Para seguir conversando sobre la importancia de dejar de ser víctimas y de superar una enfermedad contagiosa que puede ser mortal porque nos quita el sentido de la vida, que se llama victimitis aguda. Ya volvemos. Escuchas XHSCAG Oro Radio 107.3 FM. Oro Radio, La radio comunitaria de Cananea. transmitiendo con 3000 watts de potencia desde Cananea, Sonora. Oro Radio, vías de contacto. Cabina 645-10-128-33. WhatsApp, 645-34-05501. Facebook, Oro Radio. Escúchanos en línea, elmineral.com.mx. Radio Comunitaria. Una estación de Cananea Alternativa. Oro Radio. Oro Radio. Hace brillar el cuadrante. Ya estás en sintonía. Hago una breve recapitulación de lo que compartimos en esta mañana, iniciando con la parte de que cuando somos niños, cuando somos niñas y pasamos por una serie de eventos que dejan huellas, que dejan trauma, que dejan improntas, se llaman, en nuestra alma, no quiere decir que las neguemos, ¿ok? Cuando suceden diferentes tipos de abusos, de muerte, de abandonos, y quedan esas huellas, sí, los niños y las niñas son víctimas. Sin embargo, cuando crecemos, elegimos quedarnos como víctimas o asumimos la responsabilidad y la gestión de nuestras emociones. Tanto en el área empresarial, como social, como familiar, como personal, la gestión de las emociones es esencial para nuestro desarrollo y para la evolución de nuestras empresas. Si no sabemos gestionar las emociones, se puede aprender. Esa es la buena noticia. Podemos aprender a gestionar las emociones en lugar de ser simplemente reactivos o de colocarnos en esta posición de, pues a mí no me salió porque soy pobre. A mí no se me da porque no fui a la escuela. Yo no lo puedo hacer porque no tengo documentos. Pues tú sí. Hace unos días recibí una llamada, me acordé de una chica que yo aprecio muchísimo, pero que siempre me ha dicho, es que usted es de la Hyde. Y eso me ataca de la risa porque ese es un término que se usa en México, ¿no? Y ella vive en Estados Unidos desde toda la vida. Pero fue algo que heredó, ¿sí? Es algo que sus papás dicen y que es posible que sus abuelos también decían. Y es esta distinción entre las clases sociales en México y los de la high, que ahora les dicen fifís, y los de antes decían que eran los de medio pelo, en las rancherías les decían de medio pelo. Hay una obra que así se llama, El Medio Pelo, una obra teatral. Y me dio mucha risa que volviera a decir, es que a usted siempre le va bien porque es de la high, así me dijo, de la high, o sea, de la clase alta, ¿no? Y yo dije, ay, qué padre que me percibe así. De la high, pues aquí hay, en Estados Unidos el nivel de high es realmente very high, o sea, súper alto.
pero el hecho de que haya personas que lo expresen, para mí lo que me dice es que sigue poniéndose en el nivel de víctima, aun cuando a ella le va muy bien en términos financieros y es una excelente ejecutiva, sigue teniendo estas ideas de diferenciación. Y ella me puede decir, es de broma. Recuerden algo que es bien importante, detrás de la broma la verdad asoma. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de comentarios sobre la pobreza o sobre la riqueza de alguien y cómo alguien sí destaca, pero yo no, porque soy pobre, porque no tengo dinero, porque crecí en la pobreza extrema, seguimos colocándonos como víctimas. Hay un señor que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero yo vi un podcast que hizo de él, con él, Nayo Almeida, que es un chavo que está haciendo muy buenas entrevistas a gente que hace cambios sustanciales en su vida, ¿no? Y de cómo cambia esos paradigmas. Y no recuerdo ahorita el nombre de ese señor, pero ese señor era súper pobre. Él es de Argentina, y él decía que él soñaba siendo niño, él decía, porque veía en la televisión cosas que no tenía alrededor. Dice, yo vivía en la extrema pobreza con mi mamá que nos sacaba ahí adelante y yo decía, yo un día voy a tener esas casas y voy a salir de aquí para ayudar a mi mamá. Ese era su deseo, ¿sí? Pero anduvo en pandillas, anduvo metido en drogas, anduvo en un montón de cosas, pero empezó a hacer cambios sustanciales y él dice muy claramente, yo dejé de ser víctima desde muy temprana edad de lo que había a mi alrededor, porque si yo me creía la idea, me compraba y me vendía la idea de soy pobre y siempre voy a ser pobre y jodido voy a estar por el resto de mi vida, ese es el resultado que iba a tener. Y él eligió hacer un cambio en la manera en la que estaba pensando. Se capacitó, estudió, nunca fue a la universidad, pero estudió con todos los entrenadores, estudió mucho sobre neurolingüística, sobre reprogramación mental, sobre inteligencia emocional, y se dio cuenta del poder que tenía el cambiar el lenguaje que él había escuchado durante toda su vida, que hablaba de pobreza, que hablaba de limitaciones, de carencias, de falta de oportunidades, por un lenguaje que le permitió ahora ser millonario y rodearse y dar entrenamientos a nivel internacional en inglés y en español, viniendo de la pobreza, porque eligió dejar de ser víctima de esas circunstancias. ¿Lo pueden hacer todos? Sí, pero no todos están dispuestos a poner ese esfuerzo, esa dedicación, ese tesón y esa pasión para salir del cuadrado, ¿sí? De la zona de comodidad que ya hemos hablado, que es un cuadrito, que es lo conocido y es una zona súper peligrosa, para aventurarse a dejar de ser la versión que otros nos han heredado. Es decir, claro que puedo salir de esto, claro que puedo dejar de ser víctima, porque dejando de ser víctima soy responsable y entiendo que los resultados que tengo en mi vida son únicamente míos. Y retomo aquí, ¡ay, Gloria Elvira! Adorada, Gloria Elvira Biebridge, dice, es una delicia verte y escucharte. Oye, te tengo que hablar, te tengo que contactar. Qué bueno que coincidimos aquí. Gloria Elvira es una de las periodistas más reconocidas en Sonora, es impresionante lo que ella ha hecho, una carrera de, si no mal no recuerdo, 50 años trabajando en la radio y con un éxito enorme. Te voy a contactar. Ay, se me fue aquí la señal, no sé qué pasó y no sé quién más estaba. Pero quiero retomar a Ale Quiroz, porque Ale estuvo viviendo, y lo platicamos hace unas semanas con ella, por las circunstancias de tener 3 niños, tener triates y tener además 3 niños que tienen necesidades especiales. Ale se encerró y llegó un momento, quizá, Ale, no lo sé,
en el que definitivamente te sentiste víctima, ¿sí? Y descubrió durante la pandemia que ella podía ser responsable. Y empezó a crear y escribió su libro, teniendo a los niños en casa, casi volviéndose loca, buscando ayuda emocional, y entendió que si seguía siendo víctima de lo que ella creía que era esa realidad, pues nunca iba a salir la verdadera Ale, que me encantó que dijo: yo guardé a Alejandra en un cajón y no la había vuelto a sacar porque mi vida se centró en mis hijos. Pero resulta que hubo un día que dejó de ser víctima y sacó a Ale de ese cajón para convertirse en escritora, y ahora anda dando conferencias y anda hablando de su experiencia y está ayudando a otras personas a salir adelante. Y todo fue porque eligió, ¿sí? Eligió en lugar, una de las cosas que Ale eligió fue expresar cómo se sentía a través de la escritura. Todas esas series de emociones y de dolor y de frustración y de amor y de ilusión que tenía, que no podía totalmente verbalizar. Alguien le dijo, y creo que fue su mamá, le dijo: escríbelas, escribe cómo te sientes. Y de ahí surge este libro que Alejandra escribió, donde definitivamente demuestra que se puede dejar de ser víctima y puede ser responsable de su realidad, de sus resultados, de sus emociones, pero hay que hacer cambios. No necesariamente es mágico, no llega así en un tris, son procesos. Lo importante es estar abierta y reconocer, sobre todo, cuando nos estamos haciendo las víctimas. Sí, yo también lo he hecho, ¿sí? No crean que le estoy diciendo nada más, yo también lo he hecho, y pues no es saludable, digamos, ¿no? Ya los encontré aquí, es que se me habían borrado aquí los mensajes. Gloria Elvira, espero verte muy, muy pronto. Vamos a hacer aquí un enlace. Y creo que todos en algún momento, todos, esa sí es una afirmación, casi no me gusta generalizar, pero casi todos, en algún momento de nuestra vida somos víctimas, porque, o nos sentimos como víctimas, porque es parte de la programación que recibimos desde nuestra infancia. Y les pongo este ejemplo con el que casi voy a cerrar este espacio. Cuando somos niños, alrededor de los 5 años, vamos a suponer, niños y niñas, si estamos sanos, si no tenemos broncas de salud, pues andamos brincando y salimos y corremos y andamos cheroteando, ¿no? Decimos, de un lado para otro. Y nadie nos hace caso, ¿sí? Porque eso es lo que hace un niño, una niña normal. Pero ¿qué sucede cuando nos enfermamos? ¿Sí? Cuando nos comimos algo que nos hizo daño, o nos da fiebre, o no traemos fuerza, nos sentimos mal. ¿Qué sucede cuando un niño se enferma? Cuando una niña se enferma. En la mayoría de los casos, lo atienden, le prestan atención, le miman, le hacen cariñitos, no en todos los casos, pero en la mayoría. Y eso se siente muy bien, ¿sí? Sí, se siente bien, o sea, entonces en la mente, no es de manera consciente, pero el cerebro dice, o sea, cuando estoy bien nadie me hace caso, nadie me pela, pero cuando me enfermo, aquí están todos alrededor. ¿Sí? Es como ¡cling! Entonces, funciona enfermarse, porque así me hacen caso. Esa es el proceso que se puede tener. Hay otros que a lo mejor en el proceso de la enfermedad aprenden otras cosas, o sea, no vuelvo a estar enfermo porque esto es una experiencia horrorosa. O recibieron un montón de inyecciones o terminaron en el quirófano y aún así recibieron mucha atención, pero la experiencia no es tan agradable y la descartan. Pero hay quienes el cerebro dice, o sea que cuando me enfermo me hacen caso. Y entonces crean un programa a nivel mental que se queda ahí almacenado y que lo usan como recurso. Cuando algo no está saliendo bien, ¡pum!, se enferman. Se enferman, ¿sí? Porque así ya no son responsables, porque asumen un nivel de víctima, pobrecita, se enferma. No, o sea,
no hay que molestarla, está enferma. Al contrario, hay que ayudarla. Y lo vuelven un mecanismo repetitivo de chantaje cuando las cosas no están funcionando bien. Y véanlo en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, la lucha esta que se enferma y le da el tramaflax cada vez que algo se está saliendo del control, ¿sí? Algo no está funcionando, entonces me enfermo. Y hay que preguntarnos entonces, ¿nos funciona? ¿Nos funciona realmente para evolucionar? Que ese es el propósito de la vida, es evolucionar. ¿Me está funcionando esta situación de enfermarme? Y por eso los enfermos crónicos llegan a cansar tanto, porque vuelven hasta esclavos a los que están alrededor con su victimitis y siempre están enfermos. No hay manera de que se alivien, porque la enfermedad les ayuda a atraer atención. Solo para que lo piensen, ¿sí? Solo para que reflexionemos en, ¿es esto lo que quiero para mi vida? ¿Seguir siendo una víctima de las circunstancias, de las personas, de los eventos? ¿O elijo ser responsable? Y vuelvo y cierro con el gráfico que les presenté, esta frase que a mí me encantó, porque ejemplifica perfectamente la visión de un pesimista y de un optimista. Leyéndolo desde arriba hacia abajo, esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar, se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Y la visión optimista, de abajo hacia arriba, todo este esfuerzo merecerá la pena, se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Mismo mensaje, leído desde diferentes formas, desde diferentes percepciones. Cada quien elige el resultado que quiere para su vida. Tenemos esa maravillosa capacidad. Yo elijo, yo decido si quiero seguir siendo víctima o quiero ser responsable de mis resultados. Es una decisión totalmente personal. Con esto llego al final de este espacio. Les agradezco profundamente la oportunidad que me dan de haberlos compartido algunas ideas. Si pueden compartir también este programa, pues se los voy a agradecer. Y nos esperamos, nos enlazamos la próxima semana. Gracias. Bendiciones para ustedes. Es tiempo de cambiar para creer y crear éxito. Agradecemos el favor de tu atención, así como tu compañía durante esta hora. Mirna Pineda te espera la próxima semana aquí por Oro Radio 107.3 FM. La radio comunitaria de Cananea.